Y mi nombre es Claudia García, yo soy de Federal. Mi primera investigación y mi primer libro fue referido al chamamé, pero para mí era una deuda pendiente lo del tanguito montielero, principalmente porque en mi región, hace muchos años, Miguel Codaglio, junto a Clara Pasafari, hizo una investigación muy profunda, muy interesante, recopilando toda la cultura de nuestro pueblo, del centro norte entrerriano, donde ahí en ese monte se hizo una indagación hace 10 años, donde se encontró dentro de lo que había, de los viejitos de 80, de 90 años, tocando solitos un acordeón verdulera, que es el acordeón que casi todos en Entre Ríos manejan, de un ritmo que no sabía cómo se llamaba. No era chamamé, no era rajido, no era chamarrita. Entonces lo que se conocía era esa musiquita que tocaba en un ranchito donde la única luz que entraba era por un huequito que había hecho en el adobe. Tocaba solito. Era un hachero, hijo de hachero, no conocía los medios de comunicación, obviamente. Ahí la vida es muy dura, está rodeada de monte. Entonces él contó que ese ritmo lo había escuchado de sus antepasados. Porque siempre me encontraba con alguien que me decía, no, eso es un chamamé mal tocado. Primera teoría. Segunda teoría, no, eso deriva del tango. Del tango. A mí me hizo ruido. Pero son hipótesis. Entonces empiezo a preguntarle a la gente de 90, 80 años que había en Federal. Todas, la de la región, coincidieron en esta teoría. El tango entró allá por el año 50 en los clubes sociales. Pero el tanguito, esta música que le decían el rastro de leña, la música de abajo de los carros, el tanguito liso, la musiquita esa, así también se lo escucha, va tomando otros nombres a medida que se va acercando a la costa. El paisaje es danza, tiempo que el paisaje influía muchísimo en la forma de bailar. El paisaje es ritmo y el paisaje es danza. Por eso nuestros paisajes nos van a hacer lo que somos. Pero lo importante a tener en cuenta de esta charla, como de muchas otras que nos puede dar, es que, primero, ninguno de nosotros tiene la verdad. Segundo, estos son aportes, aproximaciones a difusiones de. Lo interesante es que se pueda, después de esto, abrir un debate, después que escuchemos a los músicos, que lo que vamos a escuchar acá es, cada uno de ellos ha tenido un aporte heredado de dónde han conocido el tanguito montielero, y es lo que nos van a mostrar, contar, pero lo más importante es que nos van a hacer escuchar. El tanguito montielero se tocaba solo acordeón, el tanguito montielero no tenía letra. Vamos a cerrar con un solo nombre, pero tiene mucho, ¿sí? Vamos a acordar esta noche en hablar del tanguito montielero, porque así se lo escribió en Sadaí. Pero nosotros sabemos que se llama tanguito liso, se llama rastro de leña, se llama música de abajo de los carros. Me gustaría que empiece Edmundo, porque Edmundo fue como el padre ante Sadaí, digamos, de lo que fue la inscripción del tanguito. Y la pregunta va a ser para todos la misma, que ellos nos cuenten, digamos, cómo es el primer encuentro que tienen, de dónde lo conocieron al tanguito, y como para que todos sepamos que esto tiene muchos años. O sea, muchos más de los que nosotros pensamos. Y después retomamos para cerrar y después abrimos un debate. ¿Les parece? Gracias. Bueno, gracias, muy buenas noches. Gracias a la presencia de todos ustedes. Bueno, mira, yo siempre digo lo siguiente, que nadie la tiene clara, como lo dijo acá Claudia. No es fácil todo esto. Yo en el año 65 viajaba a Posada Misiones, con la delegación de Entre Ríos, y como sucede siempre, me hablan hoy, había que hacerlo otro día, no sabía un pito lo que iba a hacer, y me iban pasando la chamarrita en el tren, demoraba casi 2 días para llegar a Posada. Bueno, yo la escuchaba. Cuando llegamos allá, nos alojamos y todo, y bueno, había que seguir ensayar porque creo que actuábamos el otro día.
Y lo primero que empezamos con la chamarrita, y en eso que yo no la conocía, porque acá se escuchaba la chamarrita a través de Iñar Cardoso, pero con acordeón muy poco, era con guitarra la cosa. Yo tampoco tocaba chamarrita. Y bueno, y ellos me la estaban pasando ahí, me la talareaban. Cuando yo más o menos la aprendí un poquito, le digo, pero vos sabés que esto es como el tanguito liso, como se decía en el campo arrabalero. Y estaba Santos Tala, Zapata Soñé, Pepe Pirro, todos los folcloristas entonces. Y se para Santos Tala y me dice, che, a ver, dice, es un tanguito liso, ¿cómo es? Y yo, mira, me parece que le dije, si no son hermanos, son parientes, algo así, le contesté yo. No, quiero que hagas algo. Y digo, para mí que es igual, le digo, es muy parecido. Bueno, ahí empezó el asunto. Y yo no grababa todavía, pues yo empecé a grabar la década del 70. Cuando grabo mi primer disco, que fue para la empresa Dijó, que la Capital Federal, grabo esa chamarrita. De aquí va a bailar la delegación. Ahí está la Chola Zapata, que no me deje mentir, ella estaba con nosotros en la delegación. Bueno, grabo esa chamarrita y Santos Tala me dice, mira el mundo, tenés que haber grabado un tanguito liso. No se decía Montielero todavía. Bueno, pero yo no estaba preparado para eso. Grabo la chamarrita. Y que era la coreografía de la chamarrita hasta entonces de Florencio López y la música de Aníbal Zampal, se llama La Chamarrita. Perfecto. Bueno, al poquito tiempo me convocan de Buenos Aires nuevamente para grabar de vuelta, y entonces le comenté a Santos Tala y me dice, bueno, tenemos que grabar un tanguito montielero, liso, pero sí, le digo, pero yo quisiera conseguir una melodía propia, le digo, para grabar. Pues yo había escuchado mucho, pero todos decían tango, pero no era muy definido. Bueno, yo estaba ensayando en Santa Fe con Víctor Hugo Canales, mire cómo son las cosas, y venía a ensayar con él esa noche, y venía pasando el túnel, venía solito, traía el acordeón luego del auto, fue la década del 70, y venía silbando, yo como venía solo, por ahí me salió una melodía. Y digo yo entre mí, esto podría ser para lo que me pide Santos Tala, pero no le he tocado nunca con no le había silbado, no. Cuando llego a Paraná, yo en casa no tenía grabador, digo, me voy a Santos Tala, vivía acá en Mitre y Santa Fe, por si lo encuentro. Justo le digo, mira, acá te traigo lo que vos querés. Y me dice, pará el mundo, espera un poquito, dice, vamos a comprar una empanadita, una botella de vino y después lo vemos. No, le digo, tiene que ser ya porque se me va a ir la melodía. Así nació Arbolito de Montiel, que fue el primer tanguito que se grabó en una empresa internacional que fue Parnaso, que estaba en la oficina en Buenos Aires, en la calle Corriente. Pero ahí no termina la cosa. Cuando estaba la grabación hecha, que yo voy a Sadaí para registrarlo, ya estaban las carátulas hechas, el disco, todo. Cuando pido el boletín para registrar a Arbolito de Montiel, el que estaba ahí era conocido mío, ya no amigo, pero conocido, me dice en broma, sí, entre ríos no bruto, me dice, ¿de dónde sacaste estos tanguitos montieleros? Esto no existe. Un tomate era más blanco que yo en ese momento. No sabía qué hacer. ¿Cómo que no? Pero yo no sabía tal cosa. Y había un señor parado ahí al lado que estaba escuchando todo. Y me dice, vení, pibe, 40 años atrás, todavía me decían pibe, dice, vení, dice, yo te voy a explicar algo. Mi madre ya tocaba estas cosas en ese entonces. Y yo mañana te voy a llevar al Instituto de Musicología en Buenos Aires a ver qué pasa. Pero sí, como no, yo no sabía qué hacer. Y por ahí me dice, no, voy a esperarme aquí, mañana salgo ahí solo. Y va allá y se encuentra que en el año 42, este investigador folclorólogo que se llamó Carlos Vega, había hecho un trabajo sobre el tanguito montielero, y había estado en Santa Elena, y le había tomado una prueba a un tal Huicho Franco, que hoy lleva el escenario el nombre de ese patriarca de la guitarra hace entonces. Y eso, y eso nos sirvió, en ese entonces Ariel Ramírez era el presidente de Sadaí, nos sirvió para poder inscribirlo y registrarlo. Bueno, eso es un poco la historia. Pero, ¿dónde lo escuchaste vos al tanguito? ¿Dónde lo escuchabas? Mira, yo era muy pibe, vivía en Brugo. Yo estudiaba teoría y solfeo con un maestro de acá, un tal Galetero, que vivía acá en Paraná, con la calle Soler. Iba 2 veces por semana. Y a los fondos de casa había unos paisanos, unos viejitos muy humildes que tocaban el acordeón verdulera. Y ahí escuché. Y después ¿Y le decían tanguito? Mira, no se decía montielero, según el lugar. Por ejemplo, se decía tanguito liso también. Después yo muy jovencito
ya vine acá para allá y empecé a salir a tocar a los bailes, que era el fuerte que teníamos en ese entonces los músicos. Y bueno, y había, por ejemplo, acá en Villa Urquiza decían tanguito correntino. Y es un ritmo litoral, la verdad que como la tamarrita. Bueno, eso le decían en la zona de Villa Urquiza. Acá en Crucecita Séptima por Rastro de Leña. En Puerto Víbora, Piragua, en Andaria, tanguito costero. Así que le da una variedad de nombres, ¿no? Un amplio panorama. Sí, sí, sí. Bueno, le damos la palabra a Alcides Müller, que No, también tiene una historia interesante que contar. Nada más que en base a testimonio, si puedo voy a gozar de la sinceridad y la honestidad ante todos ustedes, porque se merecen el respeto. Pero no porque estudié, no porque haya registrado algunos tanguitos montieleros, puedo tener la dicha de que los crié yo. No. Es nada más que melodías que escuché desde mi cuna, cuando quizás tendría 2 años, no sé, cuando me sentí un poco humano, que empecé a sentir música, porque lo tocaba mi mamá. Mi mamá era hija de austriaco, su padre, y su mamá era italiana. Y mi padre era hijo de suizo-alemán y la mamá de él era una criolla. Así que tengo una mezcla de sangre muy bastante regular, ¿no? Pero debo decir que mi padre no los tocaba mucho a los tangos montieleros. Si bien tocaba alguno, tal vez que aprendió después que se casó con mi madre. Él era de las rancheras, era de los valses. Ahora doña Elena, cuando había acordeón, como por ahí dice don Julio Cáceres, venía un tío y trajo acordeón, qué alegría que era en la casa. Bueno, eso pasaba en mi casa, ¿no? Porque no había acordeón en casa. Pero como tenía su hermano Pedro Frati en Azancán, que siempre venía en el carro, y se traía su verdulera, entonces ahí se armaba la musiqueada. Alcides, ¿se Sí. bailaba también en esas musiqueadas o no? Se bailaba, por ejemplo, en las fiestas familiares, en los fines de año, a la luz de la luna, porque no había ni sol de noche, nada. Luz de botella, de esas candiles, tipo candil de queroseno, ¿no? Sí, no había nada. ¿Y de tu eso. mamá te contó de dónde lo había aprendido, tanguito? No, yo lo que recuerdo que ella decía, cuando le pedían cada pieza, ¿no? Voy a tocar ese que tocaba Pedro, o voy a tocar ese que tocaba Siriaco, que era don Siriaco Furlan, el papá de Alfredo y de Lorindo, que yo recuerdo ahora que grabó el finado Alfredo ese tanguito, que ella lo tocaba. Y por ahí, bueno, uno se va enterando de cosas. Eso fue lo que yo viví desde entonces. Y que por ahí decía, esto lo tocaba el finado fulano, ¿te acordás, Enrique? Entonces eran antes pasados. Vos fíjate que lo tocaban, lo aprendían a tocar hijos de migrantes, más vale italianos, austriacos como era mi madre, y no el alemán, ¿eh? El alemán ya trajo su polka, su paruski, y hacía sus bailes. Tal vez que no coincido con que el tango de Buenos Aires. ¿Sabés por qué? Porque yo recuerdo que en casa no había una radio, y en los vecinos no había radio. El único que tuvo un fonógrafo viejo fue mi abuelo Frate, que habían tenido vidas de soltera, pero esos discos eran más vale guarañas, polcas paraguayas. Claro, venía del otro lado. ¿Sabés por qué? Porque él había estado primero en Paraguay. Buenas noches. Yo quiero hacer una aclaración que me parece lo más equilibrada en este momento. No dejar escapar lo que Claudia dijo cuando nos presentó el leitmotiv de lo que es esta charla y lo que va a ser después la musicalización. Ante una platea tan erudita como son ustedes, yo miro todos los rostros y sé que hay gente que podría estar sentada como estamos nosotros acá y hablar del tanguito liso, del tanguito montelero, tal vez mejor que nosotros, porque nosotros nos expresamos más con el instrumento de pronto por ahí que contando un poco la experiencia. Por eso digo que es como que hay un ida y vuelta con todos ustedes y esto va a ser importante para el libro de Claudia.
Yo siempre, desde que yo soy un músico de escuela, digamos, por así decirlo, ¿no? Yo leo y escribo. Pero en el género folclórico tuve que aprender a agudizar el oído, porque cuando empiezo con aquel viejo conjunto Los Minuanes, yo ya veía que tenía que hacer algo diferente, porque todo lo que yo hacía estaba hecho y lo tocaban mejor. ¿A quién recurro primero para buscar un poco de repertorio? Hablo con Ricardo Sandomeni. Estamos hablando de conjunto instrumental. Lo cantado, eso ya era un poco como más fácil. Y ahí es donde don Ricardo me mete este tanguito que él le llamaba Montielena. Entonces yo, después de hacer algunas cosas con el acordeón, incluso hemos compartido algunos tanguitos juntos años después, agarro un grabador y me interno en las islas que dan desde el puerto de las Cuevas hasta Coronda, hasta Puerto Gaboto, y rastreo todos los viejitos que tocaban las verduleras. ¿Por qué? Porque como soy tengo la asignatura pendiente de no haber sido profesor de historia, yo sé que la investigación y la revisión histórica es mucho más importante. Y cuando se trata, como en este caso, de una música que no hay partituras y los viejitos se nos mueren, entonces había que rastrear, grabar y después llevarlo a la partitura, como hoy ya hay muchos tanguitos en partitura. Bueno, a medida que iba recorriéndolo, tenían su versión diferente, digamos, en rítmicamente, pero más o menos le llamaban tanguito costero ellos, la zona nuestra, de Diamante hasta Victoria, y en un punto coincidían, todos habían aprendido de un tal Pepe Chávez. Ese Pepe Chávez yo no lo alcancé a conocer, y los que yo les grabé y charlé con ellos semanas enteras eran hombres de 80 años. La primera juntada que hicimos en la pulpería que yo tengo en Stroll para los amigos, no es un negocio, alcancé a llevar uno que ya está muy desmemoriado, don Marcos Ibarra, tiene 87, aprendió los tanguitos del padre, que el padre le había aprendido a un viejito Garcilaso en Hinojal, Victoria. Sumemos 80, más 40, más 50, estamos ya casi llegando a una conclusión que es mi punto de vista. Por eso digo, un poco lo teórico y después vamos a hacer lo práctico. El inmigrante, todos sabemos, llega a 1778, el alemán, el italiano un poco más adelante. En 1900, el criollo se encuentra con este instrumento, el acordeón, y él tiene que tratar de sacar algo también, porque los inmigrantes italianos tocaban xotti, polka, pero polka europea, mazurca, y yo creo que en el afán de también sacar, y esa innata condición de autodidacta que Dios le regaló, porque tener en la cumbrera de un rancho colgada una verdulera y bajarle, sacar una piecita, yo tuve que ir 7 años en una academia. Yo realmente me parece increíble, ¿no? Y bueno, a partir de ahí me di cuenta de que podía ser un ritmo que sin lugar a dudas, y esto no es para decir este fue el primero ni este fue el segundo, que si bien no ha alcanzado, que por eso intentamos revalorizarlo, es indudablemente uno de los primitivos temas musicales que hicieron con un acordeón como solista, porque tocaban solo. ¿Y para quién tocaban? Después, para una pareja o para un baile social, lo dice Millán Medina en su bailecito social. Y eso de tangueadito, tal vez haya sido tabú, después quedó como tangueadito un poco por esa frase que utiliza Millán Medina, el tanguito, tangueadito. No tiene nada que ver con el tango, seguramente. Pero las experiencias son tan importantes y nosotros no debemos dejar de perder esta transmisión musical y oral, de ir atando cabos de manera que este ritmo no se pierda. Y es más, hay otros ritmos también. El yoti ya los misioneros prácticamente hicieron
lo que acá se hizo con la chamarrita, el yoti polaco, de la inmigración de ellos. Hay otros ritmos también, como la polca criolla, no la polca alemana, era una polquita que también tocaban los criollos y era muy típica. Y la mazurca. Pero bueno, eso es un poco mi experiencia. Después con el acordeón vamos a hacer algunas otras cosas, pero creo que lo importante, y ustedes saben mejor que nosotros, es que la mejor forma de que nosotros sigamos sosteniendo, a pesar de los embates que vienen de todos lados, la identidad es precisamente conservar esto que han dejado nuestros bitatarabuelos. Qué linda reunión esta de compartimiento tuyo, Claudia, la investigación que haces, que vos que sos una persona joven, es muy importante y nosotros te vamos a apoyar en lo poco que sabemos o en lo todo que sabemos. Quédate tranquila que nuestro aporte lo vas a tener. Yo les puedo contar de mi experiencia de muy niño. Yo prácticamente nací con el acordeón. A los 5 años empecé a pulsar les cuento, mi papá vivíamos en el campo y tenía un boliche de campo, un almacén de ramos generales, todo un poquito tenía, tornillo, ajo, compraba cueros de nutria, el cuero de iguana, y a su vez tenía el bar, el boliche, el bolicho le llamábamos antes. Ahora el boliche le llaman los pibes, ¿no es cierto? El boliche. Pero bueno, al bolicho de mi viejo entonces se juntaban los parroquianos y mis amigos eran la gente grande que iban ahí. Y nunca faltó un instrumento porque mi papá tocaba el acordeón verdulera, mi hermano mayor tocaba la guitarra, así que bueno, entre ellos más o menos por ahí hacía algunos calijuates le llamaban eso. Pero el baile nunca faltaba tampoco, si no era la casa del vecino, era la casa de mi viejo que tenía como una pista en el medio, era una aldea, los ranchos que teníamos en el campo, y era una pista que esa pista estaba preparada para... Llegaba Miguel González y le decía, Don Pelonga, era el sobrenombre que tenía mi viejo, ¿no podemos bailar esta noche? Sí, pagate un frasco de ginebra, vamos a bailar, ningún problema. Así que ahí nomás se llamaba a todo el vecindario, se mandaba un chico, siempre tenía un peoncito y le decía, bueno, anda a avisarle a fulano que esta noche bailamos. ¿Pero con qué músico? Bueno, andaba a decirle al Quito Almada que traiga el acordeón esta noche, una verdulerita. Y tocaba y yo escuchaba eso, para aprender qué era eso. Y chamamé no era, como decía también Miguel recién, no era chamamé, no era tanguito, porque escuchaban decir qué es lo que era eso, y por decir, porque habían escuchado a otra persona que también, ¿qué es un tanguito? Y también decía tanguito, pero nadie sabía qué era. Entonces, pero todo casi más o menos lo mismo, con ese ritmo, ¿no? Así que bueno, la experiencia que yo tengo en cuanto a esto, es eso, ¿no es cierto?, en cuanto puede llegar a llamarse tanguito montielero, que después se le llamaba tanguito montielero, como decía Miguel, tanguito costero, en la zona de nosotros allá, él estaba hablando de eso. Sí, un tanguito, o un tanguito liso, era lo más común, el tanguito liso. Y nosotros lo recopilamos y decimos un tanguito montielero, que también es así, que bueno, de mi autoría tengo 2 o 3 temas, unos tanguitos montieleros, y cuando los fui a registrar me dicen, ya sabía, estos son inventos de ustedes, y esto, como que no existe, ¿no? Pero bueno, esa es la experiencia que yo tengo en cuanto a lo que se está investigando, ¿no? La revalorización. Yo no quiero dejar de decir que soy santafesino, y ustedes dirán que qué está haciendo un santafesino acá. Había un amigo mío que decía, Luis Bertolotti es buen músico, pero es santafesino. Y bueno, yo quiero contar un poquito la experiencia cuando llego a Entre Ríos, de la mano de Abelardo Di Motte y de Ramón Merlo. Ramón Merlo fue quizás el que más me habló del tanguito montielero, porque su papá era carrero
allá de la zona de Tacuara, Yacaré, en La Paz, y me decía que cuando descansaban de noche debajo del carro, el padre tomaba el acordeón mientras hacían un guiso, una comida como para calentar el cuerpo, y tocaba tanguitos. Y me mostraba cómo hacía su papá cuando hacía los ritmos del tanguito y todo eso. Tal es así que Ramón hace un chamamé que se llama Abajo de los Carros, y yo pienso que él quiso imitar quizás el sonido del acordeón de su padre. Lo mismo coincide Sandomeni, me parece, cuando él le dedica a su tío, el rancho de tío Pancho, donde dice, en la letra dice, y se escucha sonar su acordeón. Hace un ritmo y unos sonidos que por ahí a los grandes músicos quizás le resulte monótono. Pero yo creo que el tanguito, en mi humilde análisis de músico de acá, me parece que era una música casera. No eran los grandes músicos los que tocaban tanguito, sino que el papá o la abuela o el abuelo, como hacían algún ritmo, tomaban alguna melodía y la repetían y la hacían porque era lo único que tenían como música. En ese tiempo yo pienso que habrá habido una vitrola con 1 o 2 discos del 78 donde se tocaban 4 o 5 temas y se bailaba toda la noche eso, y bueno, el que sabía tocar el acordeón hacía eso, lo que sabía, y con ese ritmo que era muy de acá de Entre Ríos, porque yo creo en los estudios que, por ejemplo, Santos Tala una vez me invita junto al profesor Echaire, a Carlitos Poleri, al Gordo Fornazari. Habían recorrido Entre Ríos buscando cómo era el tanguito, quién lo tocaba, cómo lo tocaban. Yo tenía 21 años cuando llegué acá, una noche me llevaron y me dice, ¿vos sabés algo del tanguito montelero? Lo único que sé, le digo, es que Ramón Merlo me decía que su papá tocaba así. Y bueno, agarré el acordeón verdulera y toqué algo parecido. Bueno, ese es el tanguito. Coincidieron todos. Ahora yo de Abelardo Di Mota no recuerdo que me haya hablado del tanguito, ni tampoco Linares Cardoso. Con Linares nos juntábamos en la casa de Marta y Amílcar, y Linares, bueno, hablaba de la chamarrita. Siempre él reafirmó que él no era el dueño de la chamarrita ni el inventor de la chamarrita, que él había escuchado tocar con acordeón y no con guitarra, que el ritmo que él hacía en la guitarra era una humilde imitación de los bajos del acordeón que él sabía escuchar. Así que yo pienso que también la chamarrita como el tanguito nacieron de un acordeón verdulera, en una forma casera, en una forma por la necesidad del ser humano de tener su música y de una reunión familiar o una reunión social, hacer algún ritmo, tocar algo, divertirse. Y bueno, el que más o menos sabía algo, bueno, lo tocaba quizás 5 o 10 veces en la noche, y era siempre lo mismo, porque por ahí nosotros hemos escuchado decir, mirá, anoche tuvo Pepe Galarza, por ejemplo, tocando, y si tocaba siempre lo mismo, decía que iba a tocar un rajido y tocaba siempre lo mismo, y tocaba, ajá, y era lo mismo. Y cada uno, yo pienso que le fue dando su color, sus ritmos, quizás por ahí su tiempo, porque algunos lo tocaban más rápido, otros más lento. Por eso por ahí nos confundimos. O sea, ¿habrá sido un rajido doble? ¿Habrá sido un chamamé? ¿Será primitivo a todo eso? Yo pienso que sí. Y bueno, cada uno lo tocó a su manera, y es lo que nos quedó de los viejos, como nuestro querido Sandomeni, Santos Tala, y todos ellos que investigaron y que yo creo que fueron muy certeros en poder grabar eso y dejar un testimonio, como así también Federico Gutiérrez. Hablando, por ejemplo, con Ricardo Maldonado, de la revista El Tren Zonal, que Ricardo investiga muchísimo, coincidíamos en lo que decía por ahí en los títulos que ponía Abelardo Di Mota. Triste motivo, motivo triste,
no habrán sido motivos que se escuchaban en las guitarras, en los acordeones, y por eso Abelardo usaba ese título para su tema. Todo tiene que ver, todo, seguramente se ligó todo eso, y bueno, cada uno hizo lo que sentía, lo que seguramente le transmitieron sus abuelos, y es así. Yo pienso que por ahí... Muy sencilla, de gente que no tenía mayores conocimientos más que sus ganas de bailar. Lo mismo que los músicos, solamente tenían ganas de tocar, como dijo Luis. Tenían ganas de tocar y tocaban lo que podían, porque no sabían nada, sabían muy poco, apenas manejaban 2 o 3 teclas del acordeón verdulera. De ahí aparece esto de tanguito, que evidentemente no tiene ninguna relación con el tango de Buenos Aires, pero se le dice tanguito porque se bailaba, nada más que por eso. Así como nosotros acostumbramos a veces, por lo menos los de mi generación, no sé, los actuales quizás no, decir, vamos a un baile, vamos a la milonga. Claro, pero aunque no se baile la milonga. Lo mismo pasa, se bailaba, entonces se le decía tanguito. Mario, yo me olvidé de decir, Estanislao Comas, el artesano, me contaba que su papá tocaba el acordeón de una sola hilera, y lo único que tocaba eran tanguitos. Era una sola hilera de 4 bajos, en vez de la de 8 bajos, esta era de una sola hilera, mucho más limitada. Por eso no se podía pretender demasiado, ¿eh? No, y yo recuerdo que Coma me tocaba los tanguitos del padre, con la verdulera de él, pero en una sola hilera, con la hilera de afuera, abriendo y cerrando, hacía sus melodías, y eran todos tanguitos montereros. Ya lo creo que sí, a mí me parece que hay que seguir trabajando en esto. Te felicito, Claudia. Gracias. Es de don Ricardo Sandomeri, se llama Paso de la Arena, y yo le hice algunos arreglos personales. Y esto es un tanguito común como lo tocaba allá en Puerto Las Cuevas don Juan Ferrari.
Bueno, yo ahora quería que escucharan también a la juventud, que como esto se transmite de generación en generación, así es nuestro folclore, nuestra tradición. Quiero invitarlo a Raúl Gutiérrez, que él heredó de su papá y su papá de su abuelo, y así sucesivamente, con su acordeoncita. Yo creo que aquí está muy representado el tanguito montielero de la zona de Entre Ríos, de María Grande, de la colonia argentina, de todos estos lugares. fui recopilando de todo un poco, porque ese tanguito montielero ya existía. No fui yo el inventor, pero yo
Sí, lo llevé a Sadaí por primera vez en el año 1973 y lo registré. Y está todavía los documentos, ¿no es cierto?, de ahí, que fui el primero que hice el tanguito montielero que se tituló Para la Colonia Argentina. Para la Colonia Argentina porque era un pago cercano al mío, del Colonia Crespo para allá, ¿no es cierto? Y ahí era popular. El tanguito montielero, los criollos lo tocaban. Y se decía también que era en esa época se decía que el criollo no podía tocar el chamamé, se le hacía dificultoso, eso yo a mí me di cuenta, y que le salía eso, que querían tocar el chamamé y le salían otro compás, porque eso yo me di cuenta por el asunto de que yo tocaba la guitarra. Entonces yo veía la diferencia que había entre un chamamé que tocaban esos criollos con el tanguito montelero, que le decía, yo le puse tango montelero, le puse yo, porque cuando fui a Sadaí era una cosa extraña. ¿Qué es eso?, me decía. No sabía nadie nada. Me costó muchísimo trabajo para que le pusieran tango montelero, porque yo quería explicar cómo que era del monte. Prácticamente está Orejano, sin nombre. Andaba dando vuelta ahí, le decían tango de la madrugada, en otro pago le decían otra cosa, pero un nombre fijo no tenía. Algunos que lo tocan mal al tango montielero, los hace como un rajido doble lento, y no es así. Una vuelta estuvimos hablando también con Codaglio, ¿veo? Que decía que ese tango era un tango de la Guardia Vieja, que venía a ser el mismo, no tiene nada que ver. Después yo le expliqué, ¿no es cierto?, es lo único que tenemos en Entre Ríos, que hablan de la chamarrita, no, la chamarrita, todos ya sabemos que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no es cierto? Que se adaptó acá, que se hace acá, que se repite, no sé de dónde vino, no le voy a explicar porque lo que no sé, no voy a decir. Pero no es nuestro. Ahora ese tanguito es lo único que tenemos, porque el chamamé es de Corrientes, es de otra parte. Sí, otra vez. Thank you.